Increíble revelación. Tras ganar 25 millones, descubrí un secreto transformador que cambiará todo. Carlos miraba por la ventana de su taller, donde las luces de Monterrey titilaban como estrellas en la penumbra. Su mente recorría los años de sacrificios, el sudor y la fatiga que había acumulado. Había dedicado su vida al taller que le heredó su padre, un pequeño espacio donde cada tornillo, cada motor reparado, llevaba la huella de su historia familiar. Pero ahora el aroma del aceite y la grasa no podían ahogar el nudo que se formaba en su estómago. Había ganado 25 millones en la lotería. La noticia vibraba en su cabeza como un tambor ensordecedor, pero en lugar de euforia, solo sentía culpa y confusión. ¿Cómo podía disfrutar de una fortuna que tan drásticamente alteraba su vida? La mirada orgullosa de su padre parecía observarlo desde el más allá, y esos valores que tanto lo guiaron estaban a punto de ser desafiados. La tentación de usar ese dinero para salir de las deudas, comprar una casa, tal vez un auto nuevo. Todo esto se veía brilloso y atractivo. Pero en la penumbra de su mente la voz de su padre resonaba: el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que dejas en el camino. Cada palabra era un eco que lo mantenía anclado a su realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el murmullo del taller lo arrullaba, Carlos recordó cómo había enfrentado tiempos difíciles y había sobrevivido. Pero lo que había delante, esta enorme fortuna, parecía ser un monstruo que amenazaba con devorarlo todo. La realidad se tornaba cada vez más asfixiante y, al dar un vistazo a su vida, se sintió acorralado. Entonces encontró un viejo diario de su padre entre las herramientas. Al abrirlo, un torrente de emociones lo inundó. Las palabras se movían como sombras de recuerdos. Había relatos sobre sacrificios, anhelos y el legado de la familia, pero también una revelación: su padre había ocultado un talento que podría haber cambiado su vida, una habilidad para la minería que había decidido ignorar para mantener a flote el taller. Sus manos temblaban mientras leía y la sensación de traición hacia el legado que portaba lo invadió. ¿Y si él bien podría hacer algo más con esa fortuna? Transformar su taller en algo que sirviera a la comunidad, que perpetuara la memoria de su padre. Pero la sombra de Pedro se cernía sobre él, un antiguo socio cuya traición aún dolía. ¿Esta riqueza sería la oportunidad perfecta para desquitarse, o la clave para forjar un futuro diferente? El viento parecía susurrarle respuestas, llenándolo de turbulentas reflexiones. ¿Y si esa decisión lo alejaba de lo que siempre había sido? Carlos se sintió abrumado, cada respiración era más difícil que la anterior, su futuro y su pasado colisionaban de forma brutal. El tiempo se deslizaba entre sus dedos y el peso de la herencia era más pesado que nunca. ¿Podría realmente enfrentar a Pedro y, al mismo tiempo, honrar a su padre? ¿Sería capaz de cambiar la narrativa de su vida, reescribir la historia que lo había moldeado? La presión aumentaba, la respuesta estaba más cerca que nunca, pero la duda lo mantenía prisionero. Con cada fibra de su ser, Carlos sabía que estaba a punto de cruzar una línea que podría transformarlo para siempre. La decisión que se acercaba se sentía monumental, como un abismo que iba a tragar todo lo que había construido hasta el momento. ¿Elegiría el camino del resentimiento, o el de la redención? La pelea por su alma ya había comenzado y el final aún estaba por escribirse. Carlos cerró el diario y dejó escapar un suspiro ahogado. La revelación de su padre había encendido una chispa dentro de él, pero la confusión seguía atormentándolo. Se encontraba en una encrucijada: un paso adelante y podría sumergirse en la traición al legado de su familia, pero retroceder significaba dejar pasar una oportunidad única. ¿Cómo podría vivir con él mismo si no exploraba el talento que su padre había decidido ignorar? La imagen de Pedro persistía en su mente, como un fantasma que lo acechaba en cada rincón de su pensamiento. La traición sufrida lo había marcado de formas que aún no podía entender del todo. Era el mismo socio que había deslizado cuchilladas de envidia en momentos críticos, un ser que lo había empujado a un abismo emocional.
Pero en estos días oscuros había una decisión que no podía aplazar, una oportunidad que podría reconfigurar su vida. Con el diario aún en la mano, Carlos decidió que debía hacer un ave de la crisis. Durante años había sido el mecánico al que la gente recurría, pero también había sentido la angustia de no ser lo suficiente para avanzar. La minería de su padre, ese talento olvidado, le parecía ahora un camino lleno de posibilidad. Tenía el dinero, ahora necesitaba el conocimiento y la valentía para transformar su viejo taller en algo completamente nuevo. Esa misma noche, Carlos se sentó frente a su computadora, la luz azulada iluminaba su rostro mientras navegaba por cursos en línea de minería y gestión de proyectos, absorbiendo información como si fuera agua en medio del desierto. Había tanto que aprender, pero una fuerza interna le decía que debía hacerlo. No podía dejar que la historia de su padre se desvaneciera sin más, era su deber rescatarla y transformarla. En el día siguiente despertó con un renovado sentido de propósito. Se dirigió al taller, ahora mirando cada herramienta con ojos nuevos. El lugar se llenaba de recuerdos, pero también se resquebrajaba la monotonía de su existencia. Decidido a tomar acción, hizo una lista con los objetivos que deseaba lograr: abrir un nuevo espacio de minería educativo, restaurar el taller con tecnología de punta y pronto, enfrentar a Pedro. Esa mañana, llenó su termos con café y cerró la puerta tras de sí con un sonido que parecía resonar más fuerte que de costumbre. Había elegido avanzar. Exploró la posibilidad de encontrar un socio para su nueva aventura. Alguien que lo validara en este nuevo rol. Entonces se le ocurrió Valeria, la ingeniera de un amigo, siempre había tenido una pasión por los minerales. Una llamada no sería una mala idea. Su mente se llenó de nuevas estrategias, no podía dejar que sus sueños se desvanecieran. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que quería ser. Sin embargo, a medida que empezaba a tomar decisiones, también se sentía la sombra del miedo. La conversación con Pedro, el antiguo socio, lo acechaba. ¿Y si la traición aún despertara viejos sentimientos? Era una mezcla peligrosa y un recordatorio del costo de aquellos sueños que estaba forjando. Decidió que necesitaba actuar con urgencia. Se puso en contacto con Valeria, la reunión estaba pactada para la siguiente semana. A medida que el día de la cita se acercaba, su adrenalina creció. La posibilidad de crear algo bueno y significativo se mezclaba con el temor de fracasar. Con un corazón acelerado, repasaba una y otra vez su presentación sobre la nueva empresa y los planes que había diseñado. Sabía que estar ante Valeria significaba no solo presentar una idea, sino también mostrar su verdadero ser. Había comenzado a convertirse en un nuevo Carlos, un Carlos que no temía arriesgar, que no se encadenaría al miedo ni a las traiciones del pasado. Pero ahora sentiría la presión de un nuevo desafío. El día de la reunión, una ola de dudas lo abrumó. ¿Realmente podría darle vida a ese sueño? ¿Sería Valeria la socia que necesitaba o simplemente otra desilusión? El momento se acercaba, y Carlos sabía que tenía que dar un paso al frente. La vida lo había llevado a este punto, era su oportunidad para recuperar no solo la herencia de su padre, sino también su identidad y su futuro. Sin embargo, al dar ese primer paso hacia la reunión, la incertidumbre lo paralizó. Y mientras se preparaba para entrar, una llamada inesperada lo interrumpió. Era Pedro, y aquella voz sonó como un eco oscuro del pasado. La confrontación que Carlos había temido, la que podría cambiarlo todo, estaba a la vuelta de la esquina. Estaría listo para enfrentar no solo su legado, sino también los demonios que se habían interpuesto en su camino. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras escuchaba el timbre de su teléfono. La voz de Pedro, distante pero fehaciente, le rasguñó el alma. Era inevitable, había llegado el momento de enfrentarse al pasado. Se encontró a sí mismo sopesando si atender la llamada o seguir con su camino hacia Valeria. La dualidad de su ser se oponía en cada instante. Decidió que estaba en un punto crítico, y aunque la ansiedad le nublara el juicio, su determinación empezó a aflorar. Con una respiración profunda, respondió. ¿Qué quieres, Pedro? Su voz sonó firme, aunque por dentro titilaba el temor. La respuesta de Pedro fue un torrente de palabras calculadas. Hablaba de reconciliación, de antiguas promesas perdidas y, casi entre susurros, mencionó la posibilidad de hacer las paces. Carlos sentía que cada frase estaba impregnada de manipulación, un intento de atar su volante destino con cuerdas de culpa. ¿Acaso todavía creía que podía contar con él? Carlos, sé que las cosas se complicaron,
pero he estado reflexionando. Tal vez podríamos unir fuerzas nuevamente. La idea lo sacudió. ¿Unir fuerzas? La magia del pasado parecía una trampa en el presente. La traición nunca se olvidaría y ahora, con el nuevo camino que había decidido emprender, sabía que no quería poner su futuro en manos de aquel que había fallado en el pasado. Cutándolo, respondió con frialdad. No necesito de ti, Pedro. Estoy construyendo algo nuevo. La conversación cortó, y aunque la reacción lo dejó exhausto, Carlos sintió una pequeña victoria. La liberación del peso emocional fue como un elixir, empoderándolo al instante. Se giró sobre sus talones, listo para ir hacia Valeria, consciente de que la presión de su ambición pesaba en cada paso que daba. Pese a su resistencia interna, el miedo aún resonaba en su mente. Estaba listo realmente para ser su propio hombre y tomar decisiones que podrían marcar su destino irreversible. Sabía que la reunión con Valeria sería determinante, pero no por las razones que pensaba. No solo se trataba de los datos y la presentación, era un momento emocional que requería que él mostrara su verdadero yo y se abriera a la posibilidad de crear algo grande. Al entrar a la cafetería donde habían acordado, los nervios burbujearon en su interior. Cada mesa ocupada y cada rayo de luz que entraba le servían de eco de su propia vulnerabilidad. El aroma a café y pan recién horneado parecía enmarcar el cambio que se avecinaba. Su mirada se cruzó con la de Valeria, y en esos breves segundos le pareció que ella podía percibir la batalla que se daba en su interior. Se sentaron, al instante, las preguntas fluyeron. Valeria lo alentó a explicar su visión, y Carlos se sumergió en su presentación. Los problemas de minería educativa, la falta de herramientas modernas en su localidad, el potencial de un taller transformado. A medida que hablaba, no solo presentaba una idea, se estaba revelando a sí mismo. Las palabras salían de su boca como un torrente de pasión y potencia renacida, pero en el fondo, su mente no podía evitar pensar que cada respuesta que Valeria ofrecía era un salvavidas ante la tormenta de dudas que había navegado. Sus ojos brillaban con interés, lo que le daba aliento. Durante el encuentro Carlos no solo enfrentó la posibilidad de una sociedad de éxito, también se enfrentó a su propio reflejo, a su valentía renovada. La conversación se tornó más profunda y antes de que él lo notara, Valeria formuló una pregunta incisiva. Carlos, ¿qué es lo que realmente te motiva? Fue un golpe directo. Ante esa pregunta simple pero complicada, sintió que su mundo se desmoronaba y al mismo tiempo se reformaba. Tenía que ser honesto, no solo consigo mismo, sino con ella. Quiero recuperar mi legado, y no solo el de mi padre, respondió, su voz ahora cargada de sinceridad. Quiero construir algo que inspire, que no termine como se siente al sentir que has fallado. La voz de su interior empezó a cobrar fuerza. Pero justo cuando su sinceridad había comenzado a forjar una conexión, el sonido de un mensaje interrumpió el momento. Era un mensaje de Pedro y al leerlo, el pánico lo envolvió. El contenido le hizo dudar una vez más. Pedro parecía seguir adelante, amenazando con revelar algo que podría desenterrar viejos secretos. Carlos sabía que no podría ignorarlo. La jugada estaba en su contra, la presión ya no era solo por su proyecto, sino también por su pasado. Mientras la reunión con Valeria llegaba a su clímax, Carlos se dio cuenta de que no solo luchaba por un nuevo futuro, sino también por su propia redención. Con su corazón latiendo de ansiedad, entendió que no podría seguir adelante sin antes lidiar de una buena vez con la sombra de Pedro. La decisión se acercaba, tendría que decidir rápidamente qué camino quería seguir. Y el eco del mensaje de Pedro resonaba en su mente como un recordatorio de que el clima de su lucha apenas comenzaba. ¿Cuál sería el próximo paso en su camino hacia la verdad y la superación? La mente de Carlos era un campo de batalla. La confrontación consigo mismo, la lucha por sus ideales, se intensificaba con cada segundo que pasaba. Mientras Valeria planteaba nuevas preguntas sobre su estrategia empresarial, su pensamiento divagaba en la dirección del mensaje de Pedro. Sus palabras resonaban en su mente enredadas con dudas y viejas traiciones. Era evidente que su antiguo compañero sabía algo que podría alterar la narrativa que con esfuerzo estaba construyendo. Sin embargo, la determinación de Carlos crecía, debía enfocar su energía en lo que realmente importaba. Con un gesto decidido, reunió sus pensamientos y regresó al presente. Al mirarla a los ojos, notó que la conexión se fortalecía. Valeria no era solo una socia potencial, era un reflejo de las oportunidades que él ansiaba.
Sus preguntas ahora lo empujaban a un nivel más profundo de reflexión. La educación no se trata solo de herramientas, dijo Carlos, sintiendo que cada palabra lo reafirmaba. Se trata de empoderar a las personas. Quiero que nuestros talleres no solo sean espacios de aprendizaje, sino también de transformación personal. Desde el fondo de su ser, Carlos sabía que su visión iba más allá de un simple proyecto, era una respuesta personal a sus miedos y metas. El brillo en los ojos de Valeria lo alentó a seguir, y en su conversación, hizo una pausa estratégica al recordar sus propias inseguridades. La forma en la que había fracasado en el pasado se convirtió en una lección vital. No quiero volver a ser el Carlos que dejó que otros decidieran su futuro. Esta vez, lo haré diferente. Entender que mi desempeño depende de mí, de mis decisiones, ha sido clave, confesó con una seguridad renovada. Estoy listo para enfrentar la presión, incluso la que proviene de mi pasado. Mientras hablaba, una chispa de inesperado coraje florecía en él. No solo hablaba de un futuro lleno de posibilidades, también estaba desenterrando la fuerza que había permanecido oculta entre las sombras de su historia. Cada palabra que dirigía a Valeria era un paso más hacia su liberación. Valeria hizo una pausa, procesando lo que acababa de escuchar. Su silencio revelaba una comprensión profunda. Cuando finalmente tomó la palabra, el tono de su voz había cambiado. Carlos, creo que puedes lograrlo. Hay algo en tu determinación que me inspira. Pero dijo casi como un susurro, ¿estás preparado para enfrentar lo que venga, lo que puede revelarse? La pregunta lo detuvo en seco. Era el toque de realidad que necesitaba. Durante años había corrido de sus demonios, y ahora, con cada avance en su vida, esos demonios parecían más fuertes. No puedo pretender estar completamente preparado, Valeria respondió finalmente, su voz contenía una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, pero sé que esto vale la pena. A medida que continuaban la conversación, ambos comenzaron a elaborar un plan de acción que se sintió como el primer paso hacia un nuevo capítulo. La estrategia se hizo más clara, y podían vislumbrar un camino que prometía un impacto significativo en la región. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente, el mensaje de Pedro continuaba acechando como un eco inquietante. Salieron de la cafetería, cada uno inmerso en sus pensamientos. Mientras Valeria hablaba sobre los próximos pasos, Carlos no podía evitar que su mente divagara hacia el pasado. La parálisis emocional que había sentido durante años comenzaba a desvanecerse, pero todavía había un camino tumultuoso por recorrer. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes y pensaba en el futuro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Sin pensar en la hora, Carlos lo abrió. El texto de Pedro decía: sé más de lo que piensas y no dejaré que tu proyecto avance. Si quieres que algunos secretos se queden guardados, necesitamos hablar. Pronto. El estómago de Carlos se encogió al leer esas palabras. Había empezado a construir un nuevo legado, pero ¿sería capaz de protegerlo? La presión se intensificaba, y la próxima reunión con Valeria se tornaba más complicada de lo que había anticipado. Carlos estaba en una encrucijada. Su compromiso con el futuro se vería amenazado por el pasado. ¿Podría enfrentarlo o quedaría atrapado en su propia historia nuevamente? El momento de la verdad parecía más cercano que nunca y su lucha apenas comenzaba. El día siguiente amaneció cargado de incertidumbre. Carlos se despertó y, mientras se preparaba, la frase de Pedro resonaba en su mente, acentuando su ansiedad. Había diseñado un camino, trazado un destino, y sin embargo, un rayo de duda lo atravesaba. La competencia, el engaño y las promesas rotas del pasado lo acechaban desde las sombras. Se reunió con Valeria en el espacio que habían alquilado, un lugar que se sentía fresco, impregnado de sueños y posibilidades. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Valeria, con su libreta abierta, le dedicó una mirada esperanzada, esa que siempre encendía una chispa interna en Carlos. Pero el silencio lo consumió. Carlos, dijo ella, rompiendo la atmósfera tensa. ¿Estás bien? Te noto distante. Carlos respiró hondo, intentando anclar sus pensamientos dispersos. Era el momento de definir su camino, de no dejar que el pasado lo consumiera. Sí, estoy. Su voz se desvaneció como si el peso del momento lo abrumara. En su interior, una batalla se libraba entre la claridad de un futuro brillante y la oscura amenaza de Pedro. Creo que debemos ser honestos sobre lo que enfrentamos, propuso Valeria.
Si estamos dispuestos a construir algo grande, necesitamos transparentar nuestros miedos. La propuesta de Valeria encendió en Carlos un destello de determinación. Abandonó su vacilación y decidió abrirse. Compartió la amenaza de Pedro, revelando el peligro latente que su antiguo compañero representaba para su proyecto. Al concluir, observó la mirada de Valeria, que mezclaba sorpresa y un inquebrantable apoyo. No tienes que enfrentar esto solo, dijo Valeria firmemente. Si lo que dices es cierto, estamos en un juego peligroso. Pero eso significa que debemos prepararnos mejor. La conversación tomó un giro inesperado. Juntos comenzaron una lluvia de ideas, evaluando cada aspecto que podrían fortalecer. ¿Cómo protegerían su proyecto? ¿Qué estrategias podrían utilizar para poner a salvo su futuro? La confianza que Carlos sentía hacia Valeria se veía reflejada en la pasión con que ambos discutían. A medida que su estrategia tomaba forma, Carlos sintió que las capas de la incertidumbre se despojaban de él. Había empezado a construir una tabla de contingencias, un plan de acción multifacético que no solo abordaría la amenaza de Pedro, sino que también potenciaría su idea inicial. Sin embargo, no podía obviar una sensación de inquietud persistente. La revelación de Pedro lo había dejado no solo vulnerable, sino también enfocado. La experiencia previa de fracasos le había enseñado a prever riesgos, a anticipar bloqueos. Este nuevo sentido de urgencia lo impulsaba a tomar decisiones arriesgadas, a repensar su estrategia y determinar cuál era su verdadero norte. Mientras evaluaban los planes, una idea se instaló en su mente: hacer de la transparencia y la honestidad el núcleo de su emprendimiento. En lugar de temer los secretos, los enfrentaría. Esta idea no solo lo motivaba, sino que también establecería una relación genuina con sus futuros clientes y participantes de los talleres. La transformación personal que Carlos anhelaba ofrecerles comenzaba con su propia evolución. La conversación fluyó y, a medida que sus voces se elevaban con entusiasmo, la adrenalina crecía en Carlos. De pronto, la tensión fue reemplazada por la certeza de que estaba en el camino correcto. La visión de su proyecto se expandía y el miedo perdía su poder. El día terminó con un nuevo mensaje de Pedro, esta vez más inquietante: creo que deberíamos reunirnos antes de que sea demasiado tarde. Conseguirás una sorpresa que no esperas. Las palabras de Pedro resonaron en la mente de Carlos, una sombra amenazante que no podía ignorar. La adrenalina y el nerviosismo se mezclaban en su interior. La batalla por su futuro apenas comenzaba, y el verdadero desafío lo confrontaría pronto. Carlos sabía que la próxima reunión definiría el rumbo de su vida. Era el momento de enfrentarse a sus demonios y demostrar que había cambiado. Pero, ¿sería suficiente para garantizar su éxito o seguiría siendo un prisionero de su historia? La respuesta estaba a punto de darse, y la revelación que Carlos tanto había esperado podría ser más grande de lo que imaginaba. La noche previa a la reunión con Pedro estuvo marcada por un insomnio tortuoso. Carlos se debatía en su cama, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Las palabras de Pedro se repetían, como un eco que no lo dejaba dormir. Había que ser valiente, pero el temor latente se encontraba en cada rincón de su conciencia. La combinación de inquietud y determinación se transformaba en una especie de adrenalina que lo mantenía alerta. Al amanecer, Carlos decidió que no podía enfrentarse a Pedro desde una posición de debilidad. Había trabajado demasiado para dejar que su pasado lo condenara a un ciclo de miedo. Aun con la amenaza acechando, el coraje comenzó a aflorar, formándose en su interior como un fuego que necesitaba ser alimentado. Se tomó un momento, respirando hondo, para conectar con esa fuerza que había comenzado a descubrir en sí mismo. Llegó al espacio de trabajo motivado. Valeria lo esperaba, entusiasta pero con una preocupación que también podía transmitir. «Confío en ti, Carlos», dijo ella, mientras revisaba los apuntes. «Pero debemos establecer un juego claro, una estrategia que no solo nos defienda, sino que también nos catapulte al éxito». Carlos asintió, comprendiendo que cada argumento contado hoy debía ser valioso y directo. Comenzaron a afinar las tácticas de su propio proyecto, discutiendo ideas innovadoras que podrían sorprender a Pedro. La visión de su plan parecía cobrar vida, un reflejo de un futuro en el que estaban dispuestos a luchar juntos. De repente, un pensamiento lo atravesó con una claridad abrumadora. Había llegado el momento de dejar de lado la imagen de la víctima que había llevado consigo durante tanto tiempo. Para crecer, necesitaba convertirse en un conquistador de sus propias inseguridades. Y para eso, debía elevarse por encima de la figura de Pedro.
El verdadero secreto no era simplemente sobrevivir, sino demostrar que su nuevo enfoque podría revolucionar la industria. Con la determinación a flor de piel, Carlos sugirió una estrategia audaz. En lugar de ocultar las debilidades, emplearían una campaña de transparencia. Explicaría a sus futuros clientes cómo había enfrentado sus fracasos, abriendo la puerta a una conexión más profunda y humana. Esto no solo lo haría más real y accesible, sino que también los diferenciaría en un mercado saturado. Ese es un movimiento arriesgado, comentó Valeria. Pero puede ser la chispa que necesitamos. A medida que la mañana avanzaba, el diálogo entre ellos se tornó cada vez más eléctrico. Carlos sentía como su antigua imagen de inseguridad se desvanecía y daba paso a la figura de un líder. La palabra liderazgo comenzó a resonar en su mente y, cada vez que la decía, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier adversidad. Cuando llegó el momento de encontrarse con Pedro, la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, algo había cambiado en Carlos. Su postura era firme, sus ojos resplandecían con una resolución nueva. Se adentró en la sala de reuniones como si llevara consigo el peso de no solo su propio futuro, sino también el de Valeria. El encuentro comenzó con miradas inquisitivas. En una especie de danza verbal, Carlos no cedió ante las provocaciones de Pedro. Con cada palabra, estaba liberando los lastres de su historia, pero mientras la conversación se tornaba más intensa, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de Valeria: Carlos, revisa las impresiones. Creo que hemos cometido un error crucial en los números. Las palpitaciones de su corazón se dispararon de nuevo. La revelación se cernía sobre él como una sombra. Lo que había labrado con tanto esfuerzo podría tambalearse en un instante, poniendo en jaque todo lo que había construido. ¿Aquel error sería su perdición o la oportunidad de probar su valía definitiva? La incertidumbre se intensificaba mientras el futuro de su sueño comenzaba a desmoronarse. La mirada de Carlos se fijó en la pantalla brillante de su teléfono, donde el mensaje de Valeria pendía en el aire como una bomba de tiempo. Su mente se inundó de posibilidades catastróficas y un frío sudor comenzó a deslizarse por su espalda. El acaloramiento inmediato que sintió fue más que un simple temor, era un desafío directo a su autoconfianza recién cultivada. La estrategia que había ideado parecía ahora un juego de naipes, listo para desmoronarse. En la sala de reuniones, Pedro observó con un pequeño rincón de su boca curvado en una sonrisa, como si presintiera la vulnerabilidad de Carlos. Era un instante decisivo, el tipo de momento que definía carreras y alteraba destinos. Carlos respiró hondo y se forzó a centrarse. No podía permitir que la incertidumbre lo dominara ahora que apenas comenzaba a entender su nueva fortaleza. Necesitaba una claridad desesperada para convertir este error en una oportunidad. Durante un parpadeo, dejó que el zumbido nervioso cayera en el fondo de su mente. Buscó en su interior esa chispa de valor que había descubierto esta mañana y con una firmeza renovada, empezó a hablar. Pedro, me gustaría abordar un tema que puede considerarse un desafío, dijo, sintiendo el calor del momento incrementar. La voz le tembló un poco, pero ajustó su postura. Sus ojos se encontraron con los de Pedro. Hemos notado una discrepancia en los números que pusimos a prueba. Considero que es una oportunidad perfecta para conversar sobre la transparencia y la confianza en los negocios. Pedro frunció el ceño, evidentemente sorprendido por la audacidad de Carlos. La sala quedó en un silencio expectante. Carlos continuó, ahora consciente de que cada palabra debía ser escogida con precisión. Explicó cómo su enfoque no solo se enfocarían en el éxito financiero, sino en construir relaciones significativas a través de la honestidad. En su interior, la voz de Valeria resonaba, recordándole que esta era su oportunidad de redefinir el diálogo. Usó el concepto de vulnerabilidad como un pilar central de su propuesta, planteando que cada negocio tenía tropiezos, pero lo que realmente contaba era cómo enfrentarlos. Cada error podría ser una lección y un puente hacia el progreso. El rostro de Pedro se endureció, pero Carlos no se detuvo. Ahora sentía verdadero liderazgo fluir a través de cada declaración que hacía. Logró mantener la mirada hacia su rival, rara vez desviando su atención. Allí, en esa sala atestada de competencia, las cartas estaban sobre la mesa. Cada respuesta de Pedro se encontraba con una contraargumentación firme y bien estructurada. Finalmente, después de una sucesión de intercambios, algo en la energía cambió. La tensión empezó a relajarse lentamente cuando Pedro comenzó a considerar sus palabras.
Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, otra corriente de ansiedad asomó en la mente de Carlos. ¿Realmente estaba preparado para afrontar lo que venía? Si el error era real y se confirmaba una vez cumplidos todos los pronósticos, podría significar la pérdida de credibilidad no solo con Pedro, sino también con su equipo. La arrogancia del éxito podría transformarse rápidamente en un desprecio generalizado. La duda volvió a asomarse como un tiburón acechante. Luego de discutir durante largos minutos, la reunión llegó a su fin. Pedro se retiró a un lado y le hizo una seña a su asistente. Carlos se dio cuenta de que se había ganado una parte del respeto de Pedro, pero la preocupación por el mensaje de Valeria seguía ardiente. Sintió que la salvación de su propuesta dependía del análisis minucioso que debía hacer. La pregunta que lo atormentaba era si podrían reparar el error antes de que fuese demasiado tarde. ¿Cómo podría él mismo restaurar la confianza en un entorno tan volátil? Mientras deliberaba sobre su siguiente paso, su teléfono vibró nuevamente. Este mensaje era de Valeria. Hablemos. Hay algo que no te he contado sobre las impresiones. Carlos sintió como la presión se intensificaba. Había una nueva capa de incertidumbre que se agregaba a su carga. ¿Qué descubrimiento podría cambiar la dirección de todo? Un nuevo dilema se formó en su mente. Estaba a punto de entrar en un laberinto del cual podría no haber salida. La lucha por mantener su proyecto a flote se tornaba más amenazante, y su futuro profesional pendía de un hilo. ¿Sería capaz de convertir esta crisis en su mayor fortaleza? La respuesta flotaba en el aire, esperando a que él mismo decidiera tomar la delantera. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras miraba el mensaje de Valeria, la incertidumbre apretándole el pecho. Sabía que cada instante que pasaba sin hacer una respuesta podría significar otra oportunidad perdida. Después de respirar hondo, decidió escribir rápidamente: sí, claro. Dime cuándo y dónde. Una vez enviado el mensaje, el tiempo parecía hacerse eterno. Su mente divagó analizando todo lo que había construido y la fragilidad de su éxito. Era evidente que había logrado ganar el respeto de Pedro, pero el camino avanzaba con altibajos peligrosos. No podía dejar que el miedo a lo desconocido lo paralizara. Carlos se acomodó en su silla, se llevó las manos al rostro y dedicó unos momentos a reorganizar sus pensamientos. El camino hacia el liderazgo no era fácil, y su reciente victoria en la reunión no era suficiente para calmar la tormenta que azotaba su mente. ¿Era la audacia un rasgo de éxito o un atajo hacia el fracaso? Antes de poder llegar a una conclusión, su teléfono vibró nuevamente. La pantalla iluminaba a Valeria, y el lugar y la hora para la reunión. Algo en su comportamiento le dijo que debía prepararse para una confrontación que no solo pondría a prueba sus habilidades manipulativas, sino también su carácter. Mientras se dirigía a la oficina de Valeria, Carlos trataba de aferrarse a la determinación que había aprendido en la sala de reuniones. Una parte de él sabía que lo que estaba en juego no era solo su propuesta, sino su integridad y la confianza que había comenzado a construir. La vulnerabilidad que había abraza antes debía ser un faro en esta nueva oscuridad. La oficina de Valeria estaba decorada con elegancia, pero había algo en el aire que denotaba tensión. Ella levantó la mirada, y Carlos pudo ver una mezcla de preocupación y desafío en su expresión. Carlos dijo rompiendo el silencio: antes de que continuemos, debo ser honesta contigo. Hay algo que involucra no solo los números, sino los principios de este negocio. Desde el primer segundo, él sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Esa revelación lo había preparado para enfrentar la complejidad de la honestidad. Sin embargo, era incapaz de anticipar la magnitud de lo que Valeria estaba a punto de compartir. Lo que has presenciado en la reunión con Pedro es solo la punta del iceberg. Hay fuerzas ocultas que pueden afectar nuestra credibilidad si no actuamos ahora. Algunos stakeholders podrían no estar alineados con nuestra dirección, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Carlos se sintió desbordado, la revelación le retumbaba en la mente. No solo lidió con la presión de llevar la voz de la transparencia, sino que ahora se enfrentaba a una realidad aún más compleja. La lealtad a su equipo y sus principios estaba siendo retada en esos momentos. El diálogo se convirtió en un enfrentamiento de ideas. Carlos hizo un esfuerzo por conectar lo que sabía y lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad con las implicaciones del mensaje de Valeria. Sabía que el resultado de esta conversación podría ser crucial para salvar no solo su reputación, sino la dirección entera de su proyecto. Es momento de unir fuerzas, dijo decidido.
Necesitamos plantear una estrategia que tenga en cuenta no solo nuestros intereses, sino los de todos los que están involucrados. Su voz, cargada de convicción, resonó en el espacio. La mirada de Valeria se intensificó como si midiera su autenticidad. Carlos comprendió que estaba a punto de sentar las bases de su verdadero liderazgo. Su mente, a 1000 por hora, contemplaba el riesgo de ser vulnerable y la posibilidad de que todo se desmoronara. Mientras Valeria reflexionaba sobre sus palabras, el aire se impregnó de una tensión palpable. ¿Qué haría ella con esa propuesta? Era un juego arriesgado, pero él sabía que era necesario, y entonces, mientras la conversación continuaba, una revelación impactante brotó de los márgenes de su mente. La manera en que Valeria lo miraba no solo era de evaluación, sino también de curiosidad. Había una oportunidad ahí, pero a un alto precio. En ese instante Carlos se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que números, reputaciones o proyectos. Se trataba de su integridad en un entorno donde las verdades podían ser manipuladas con facilidad. Sin embargo, lo que más le preocupaba era su creciente sensación de aislamiento. Estaba convencido de que había abierto una puerta, pero ¿sería capaz de atravesarla sin perderse en el camino? El peso de la incertidumbre se instaló nuevamente y mientras la conversación proseguía, Carlos se vio atado entre la decisión de ser un líder auténtico o un operador en las sombras. Una nueva pregunta comenzó a florecer en su mente. ¿Podría realmente elevarse por encima de la ambivalencia y ser el cambio que necesitaba su equipo? ¿O estaba destinado a convertirse en una mera marioneta del juego que él mismo había decidido desafiar? La respuesta estaba aún por revelarse, y el eco de su propio desafío lo llevó a sentir que el camino para encontrarla sería aún más complicado de lo que había anticipado. La conversación con Valeria no fue solo un cruce de palabras, se convirtió en un examen riguroso de la esencia de Carlos como líder. Mientras ella explicaba la intrincada red de intereses que podía descarrilar su propuesta, él tomaba nota no solo de la información, sino de sus emociones. El desafío que se le presentaba era más que trivial, era su oportunidad para descubrir el verdadero significado del liderazgo. Tenía que concentrarse en las implicaciones de actuar honestamente en un entorno donde la moralidad podía ser un capricho. Carlos sintió deseo y temor en partes iguales. Cada vez que Valeria apuntaba hacia los riesgos, él se preguntaba si su impulso hacia la transparencia no era más que un lujo que no podía permitirse. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó él, intentando llenar el vacío que la incertidumbre había creado en la conversación. Valeria lo observó con atención, como si pudiera leer el temblor subyacente de su confianza. Finalmente ella le ofreció un esbozo de estrategia, pero cada palabra era un recordatorio de la delicada línea que estaba atravesando. Hacia dónde se dirigiría su propuesta dependía tanto del análisis racional como de los sentimientos de todos los involucrados. ¿Cómo podría presentar un plan que equilibrara los intereses de los stakeholders con su propia visión clara? El desafío no consistía tanto en encontrar una solución técnica, sino en involucrar a las partes interesadas y llevarlas a un lugar donde pudieran unir fuerzas en lugar de enfrentarse. Mientras Valeria hablaba, Carlos pensaba en las implicaciones de cada opción. Cualquier decisión incorrecta podría desgastar la credibilidad que había trabajado arduamente en construir. Valeria se silenció un momento y le lanzó una mirada inquisitiva. Carlos, es crucial que vayas más allá de lo superficial. No puedes simplemente actuar desde la lógica, necesitas conectar con ellos a un nivel más profundo. Su frase resonó en su mente. Carlos se dio cuenta de que conectar emocionalmente era un arte en sí mismo, uno que no había considerado en esta lucha. La idea de sumergirse en la conexión personal le dio un nuevo sentido de responsabilidad. Podía ser el líder que su equipo necesitaba, pero eso requeriría un compromiso más allá de lo que había imaginado. Mientras salía de la oficina de Valeria, su conciencia empezaba a enlazarse con nuevas posibilidades. Carlos caminaba por el pasillo, sintiendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En su fuero interno, algo había cambiado. La autoconfianza que había ganado en reuniones previas había trocado en un entendimiento fundamental. El éxito no podía ser únicamente sobre el avance profesional, sino también sobre cultivar relaciones genuinas. Sin embargo, la pregunta del todo persistía. ¿Sería capaz de integrar esas conexiones emocionales en su estrategia sin comprometer los principios que lo guiaban? La presión del mundo corporativo era intensa y no podía permitirse flaquezas. Decidido a avanzar, se sentó en su escritorio y comenzó a bosquejar un enfoque. Quería que cada parte interesada no solo entendiera los números, sino que se sintieran parte del viaje y se alinearan con su visión.
Era un desafío monumental, pero ya había dado el primer paso al enfrentar la verdad junto a Valeria. Pero a medida que profundizaba en sus pensamientos, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Un correo de Pedro, el temido antagonista en esta historia, aparecía en su bandeja de entrada. La línea del asunto era clara y alarmante: reunión urgente. Carlos sintió como la adrenalina comenzaba a bombear nuevamente en su sistema. Esa reunión podría cambiar todo lo que había fundamentado hasta ahora. Con cada palabra que escribía en su nueva estrategia, la sombra de lo que podría ser una confrontación esperaba fuera de su control. Estaba claro que su desafío apenas comenzaba. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar realmente para proteger su visión y el futuro del proyecto? La revelación de esta nueva crisis comenzaba a gestar un nuevo nivel de intensidad en su viaje. ¿Sería capaz de enfrentar a Pedro y al mismo tiempo permanecer fiel a su autenticidad? La respuesta se deslizaría hacia adelante, oscura y prometedora. Carlos se encontraba frente a la puerta de la oficina de Pedro, nervioso pero decidido. Había llegado a un punto de inflexión en su vida. El peso de la decisión que estaba a punto de tomar lo retenía en un delicado equilibrio entre el miedo y la determinación. La amenaza que Pedro representaba había sido un fantasma que había atormentado su progreso. Sin embargo, el triunfo de su nueva identidad aún brillaba en su interior, un faro que lo guiaba a través de la oscuridad. Mientras respiraba hondo y giraba la manija, recordó la conversación con Valeria. Aquel diálogo no solo había reafirmado su compromiso con la transparencia, sino que también lo había iluminado sobre el verdadero significado de su legado. No se trataba solo de un negocio, sino de una misión, un propósito que iba más allá de los números. Tenía que demostrar que estaba listo para liderar, no solo para ganar, sino para redefinir lo que realmente significaba tener éxito. Al entrar, la mirada de Pedro se deslizó sobre él con esa mezcla de desprecio y desafío que siempre había caracterizado su relación. Sin embargo, esta vez, Carlos sintió que algo había cambiado en su postura. No estaba ahí para entrar en la misma dinámica del pasado, iba a establecer un nuevo diálogo. Carlos, dijo Pedro asumiendo un tono que pretendía ser intimidante, me alegra que hayas decidido venir. Necesitamos hablar de lo que realmente está sucediendo con tu proyecto. Carlos mantuvo su mirada firme. Lo sé, Pedro. Pero antes de que continuemos, quiero ser claro, no tengo miedo de los secretos del pasado. He decidido construir mi futuro basado en la transparencia y la confianza, no en las sombras. La sorpresa cruzó el rostro de Pedro, un gesto que Carlos no había visto antes. Era como si la declaración lo hubiera sacado de su zona de confort. Sin embargo, no iba a bajar la guardia. ¿Y crees que eso te protegerá?, respondió Pedro, intentando recuperar el control de la conversación. La industria no es un juego para imprudentes. Carlos sintió que las palabras de Pedro eran solo un eco de las inseguridades que había enfrentado tanto tiempo, y ahora, con resolución, decidió responder. No se trata de imprudencia. Se trata de honestidad y responsabilidad. Si no reconocemos lo que realmente somos, jamás progresaremos. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Ambas partes procesaban la intensidad del encuentro. Carlos estaba demostrando una fuerza que no había conocido antes, y esto le confería un poder inigualable. Pedro finalmente pareció considerar su perspectiva, aunque su ego mordía los bordes de su resistencia. Sabes que tengo información que puede afectar tu proyecto, dijo Pedro, aunque su tono ya no era de amenaza, sino de incertidumbre. Esa información ya no me controla. Estoy más preparado de lo que crees. Mi camino no dependerá del miedo que has cultivado en mí. Voy a proteger mi legado y construir un taller educativo en el que la transparencia sea la norma, no la excepción. Ahora más que nunca, Carlos sentía la verdad de sus palabras resonar en su interior. Había pasado de ser un mecánico atrapado en su pasado, a un líder en la búsqueda de un futuro inclusivo y transformador. Había roto las cadenas que lo mantenían atado a la traición de Pedro. Al dejar la oficina de Pedro, una sensación de alivio y liberación lo envolvió. Había superado, no solo la confrontación con su antiguo socio, sino también la lucha interna que había mantenido con él mismo durante años. La decisión que había tomado de no dejar que el pasado gobernara su presente finalmente había probado su importancia. A medida que regresaba a su taller, sintió un fuego encendido en su interior. Su visión y su propósito estaban más claros que nunca. El nuevo espacio de minería educativa no solo cambiaría su vida, sino que también impactaría directamente en su comunidad. La semana siguiente, con el apoyo de Valeria
Hizo el anuncio oficial de su proyecto. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y se tradujo en una respuesta abrumadora por parte de la comunidad. Las inscripciones para los talleres se llenaron rápidamente y el taller de Carlos se transformó en un símbolo de esperanza y superación. Cada día, mientras enseñaba a jóvenes y adultos a explorar el mundo de la minería y la ingeniería, comprendía que había logrado mucho más que solo construir un negocio. Había creado un legado renovado, uno que honraba los sacrificios de su padre y abrazaba su propia evolución. Con esa nueva visión, Carlos no solo encontró su lugar en el mundo, sino que también descubrió un profundo sentido de realización. Su historia había dado un giro inesperado, convirtiendo el caos en un camino hacia el crecimiento. Mirar hacia atrás ya no era un acto de miedo, sino una celebración de todo lo que había conquistado. Carlos se dio cuenta de que su éxito no se medía por la fortuna ganada, sino por el impacto positivo que podía generar. Con su legado revitalizado y su comunidad apoyando su visión, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. La noche que cerró su taller, miró las estrellas que titilaban sobre Monterrey y se sintió completamente en paz, afirmando que había tomado el camino correcto. No se trataba de olvidar su pasado, sino de recordarlo como una lección invaluable. Carlos había alcanzado una resolución individual satisfactoria, probando que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de reescribir nuestra historia y contribuir a algo más grande que uno mismo. Ahora es su momento de ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sobre sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.